en Chile quiero saludar a José Manuel Edwards. Él es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado al Parlamento chileno. Bienvenido a NTN 24. Gracias por acompañarnos, diputado. ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Cómo se ve desde el Chile democrático lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre con la disidencia venezolana y en el caso particular de la diputada María Corina Machado? Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, Idania. Un saludo a todos los televidentes de todas partes del mundo. Mira, primero quiero decirte que nosotros en Chile admiramos el coraje y la fortaleza que está demostrando María Corina Machado. La acabo de escuchar en la entrevista que tú le estabas haciendo y me parece que es una mujer, pero realmente con una fortaleza interna que es digna de imitar. Y lo segundo es que yo lamento la forma en que el régimen está tratando a quienes piensan distinto por el solo hecho de pensar distinto. Hay cientos de presos políticos, entre ellos está, por ejemplo, Leopoldo López, y en este minuto lo que estamos viendo de parte del régimen de Maduro, a mi juicio, es un juicio que es un show. A lo largo de la historia, Idania, hemos visto muchos regímenes que hacen este tipo de eventos, porque son eventos, no son juicios en que se les garantiza el debido proceso. Lo vimos, por ejemplo, en la época de Joseph Stalin en la Unión Soviética, entre 1934 y 1940, en que se hicieron alrededor de juicios en los cuales se ejecutaron a 700.000 personas, y todos los juicios, todo el mundo sabía perfectamente que ya estaba hecho el juicio, se sabía el resultado, pero se les daba amplia publicidad, en la cual a los imputados se les obligaba a declararse culpables o de lo contrario eran ejecutados. En el caso de la China comunista, entre 1958 y 1961, estuvieron los juicios de la Revolución Cultural. O incluso antes, fíjate que estaba revisando la historia, y en 1690 en Massachusetts, en Estados Unidos, se hicieron los juicios en contra de la brujería, en los cuales se terminaron por decapitar o quitar la vida a 59 personas. Estos regímenes totalitarios, en este caso, como lo puede ser el régimen chino de Mao o el régimen de Stalin, hoy día lo vemos en el régimen de Maduro, lo que tratan es básicamente de enviar señales políticas que los opositores van a ser severamente castigados. En el caso de Leopoldo López lleva 290 días preso sin ningún tipo de juicio. En el caso de María Corina Machado, que es otra persona que es, entre comillas, presidenciable, o sea, podría ser candidata a la presidencia y quitarle la primera magistratura a Nicolás Maduro, se hace un juicio sobre la base de supuestos correos electrónicos en que la empresa Google dice que no existen, y los que dice que existen se le han agregado párrafos diciendo cosas que son distintas al correo original. Por lo tanto, son pruebas que a todas luces es muy fácil comprobar que no tienen ninguna relación con la realidad. Sin embargo, probablemente el régimen de Maduro lo que pretende con esto es enviar una señal a los opositores de que la oposición simplemente no es permitida para este régimen. Yo lamento que en Venezuela ocurra esto, Idania, y también lamento la pasividad que hemos visto del resto de los regímenes que sí son democráticos dentro de Latinoamérica. Diputado Edwards, tuvimos la oportunidad de conversar hace un rato con el abogado de María Corina Machado, y él decía que había que alertar, que este era un juicio sin verdad y sin justicia, y que el argumento para la imputación estaba basado prácticamente en un guión cinematográfico, que la única salida era alertar a la comunidad internacional, a la comunidad geopolítica. Ahora le pregunto, yo creo que la comunidad internacional está absolutamente enterada de lo que ocurre. La pregunta que hacemos siempre que tenemos la oportunidad es ¿por qué no reaccionan? Mira, hay muchos, a mi juicio, motivos para eso, pero lo importante es que los apoyos que ella sí ha logrado obtener, por ejemplo, de los expresidentes colombianos, o la noticia que recorre el mundo y más personas, especialmente Latinoamérica, en mi caso de Chile, la gente va
teniendo una opinión de lo que está ocurriendo. Esa presión internacional es muy importante. Obviamente los gobiernos, dado que tienen mucha influencia económica, influencia política, influencia geopolítica, tratan de neutralizar al resto de los gobiernos para que no se atrevan a vocear la idea de que están cometiendo un ilícito y una violación sistemática de los derechos humanos. En el caso de Chile es absolutamente inexplicable y inexcusable que nuestra presidenta Bachelet y nuestro canciller Heraldo Muñoz no hayan emitido ningún juicio al respecto. Es por eso que en conjunto con algunos diputados de la oposición le hemos enviado una carta el día de hoy a la presidenta Bachelet y al canciller diciéndoles que nos parece que es inexcusable que los países que sí existen democracias, como el caso de Chile, no se pronuncien en contra de lo que es evidentemente un juicio show, que en el fondo están inventando las pruebas para poder, en este caso, privarlas de libertad. Creo que la voz de las democracias latinoamericanas tiene que escucharse y lamentablemente no lo están haciendo como uno esperaría de un continente que realmente defiende a los derechos humanos. Y quien calla en violaciones a los derechos humanos tan flagrantes como las que ocurren en Venezuela, a juicio de muchos de nosotros, se hace cómplice. No podemos permitir que esto ocurra. Y un mensaje a los venezolanos, si me permites, Idania, es que el miedo que trata de generar el régimen no puede ser tomado por la población. La población tiene que rebelarse en contra de este miedo. Una vez que el miedo se apodera de la población, ahí es cuando los regímenes totalitarios finalmente pueden adquirir el poder completo y someter a la población a su ideología, a su violencia y a su falta de independencia de los poderes, y ahí es cuando se extingue totalmente la flama de la independencia de la justicia social, del desarrollo económico. Acordémonos que también acá, Idania, a nuestro juicio, hay un interés del gobierno venezolano en desviar la atención de la profunda crisis económica que está viviendo. Venezuela es el país en que más escasean los alimentos. Venezuela es el país que está creciendo una tasa negativa, es la peor tasa de crecimiento. Sí. Es el país en que más han caído las inversiones y por lo tanto las perspectivas económicas que hay en Venezuela, más allá de la falta de libertades y la falta de libertades de expresarse, la falta de oposición que existe, sí, es algo que están tratando de desviar la atención a través de estos juicios que los están haciendo en una forma mediática, ocupando todo el poder de todos los medios de comunicación que están en control del Estado. También en Venezuela ocurre algo que es muy complicado, y es que el uso de la fuerza, que generalmente en las democracias está resguardado o solamente puede usarlo el Estado a través de las policías para internamente y a través de los militares para las problemáticas externas, sí, esas policías el gobierno las está usando para amedrentar de manera política a la oposición. Y es por eso que hemos visto en muchas ocasiones que reuniones políticas que ha hecho, por ejemplo, la misma María Corina, han sido interrumpidas por encapuchados, ya han habido incluso balaceras, o le han hecho cosas como cortarles la luz o hacerles imposible este tipo de reuniones a través de fuerza que está en estos colectivos que están armados por el gobierno. La situación es muy compleja y yo hago un llamado también a toda Latinoamérica a denunciarla con mucho más fuerza, porque la violación de los derechos humanos es algo que no se puede tolerar. Quiero darle las gracias a José Manuel Edwards, él es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado al Parlamento chileno. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Idania. Muy buena tarde.